enorme receber aqui no Galpão esse início de curso, esse início de semestre acadêmico do programa de pós-graduação em Artes Visuais, Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma alegria a receber todas as pessoas ingressantes de mestrado e doutorado, docentes, discentes, técnicos, e muito agradecida pela presença de Dolinco, Silvia Dolinco, para esta aula inaugural com o seu tema comunicado, o seu tema, comunicação, né? Edgardo Antônio Vigo e Guilherme Dessler, e outros nomes latino-americanos de las redes de papel. Silvia Dolinco é doutora em História e Teoria da Arte pela Universidade de Buenos Aires, pesquisadora independente do CONICET, professora de arte argentina e americana do século XX e co-diretora de mestrado em História da Arte da Universidade Nacional de San Martín. Autora de Arte Plural, Gravura em Tradição e Experimentação, 1955-1973, publicada em 2012. Histórias das Artes Visuais na Argentina, 2008-2012. Palavra de Artistas, escritos sobre arte argentina. Intercâmbios transandinos, histórias da arte entre Argentina e Chile, em Travessias da Imagem. Outras publicações, junto com Laura Malosetti, La Protesta, Arte e Política na Argentina, dirigiu o projeto de catalogação e digitalização da Fototeca da Fundação Espigas e a organização do Arquivo dos Centros de Arte do Instituto Torquato Di Tella. Desde 2015, integra o grupo responsável pela pesquisa do Arquivo Ricardo Carpani. Obteve o primeiro lugar do 6º Prêmio Fundação Telefônica de História das Artes Plásticas e é membro do Conselho de Administração do CAIA, Centro Argentino de Pesquisadores de Arte. Muito bem-vinda, agradecemos demais a sua presença, por favor. Muito obrigada, bom dia. Pido disculpas, mi portuñol es muy malo y mi portugués mucho peor. Entonces voy a hablar en español, castellano, espero que se comprenda, voy a hablar lento. Quisiera agradecer mucho este espacio, este encuentro, al posgrado, a Patricia muy especialmente por esta invitación. Es una gran alegría compartir aquí este encuentro y bueno, que seguiremos también el encuentro de geopolíticas institucionales en los próximos días. Lo que voy a compartir aquí es un recorte en relación con una investigación que desarrollo ya hace cuántos años. Mi investigación es en torno a la imagen impresa, la gráfica, el grabado, como también categorías que vengo revisando. Y es en torno a esta materialidad del impreso, en estas relaciones entre dos artistas, el artista argentino Edgardo Antonio Vigo y el artista chileno Guillermo Dessler, que voy a hacer una presentación y con algunas pequeñas referencias a otros artistas de una trama que fueron construyendo desde los años 60. Probablemente el dispositivo, la estrategia más conocida que ellos sostuvieron es el conocido como arte correo, mail art, pero me interesa ampliar, digamos, la perspectiva sobre esta circulación de ideas, de materiales y también de trayectorias de vida.
Vigo y Deisler tuvieron muchos puntos en contacto, un trabajo diverso en términos de sus distintas prácticas, pero con un, digamos, fuerte desarrollo de la gráfica y muy especialmente el grabado en madera, la xilogravura o xilografía. Ese interés por esa técnica tradicional, pero que ellos están revisando y intercambiando fuertemente. Hay cuestiones, pertenecen más o menos a la misma generación. Deisler murió en 1995, Vigo en 1997. Ese interés por la gráfica, por la edición, por la circulación de distintos materiales, por la construcción de tramas de artistas, pero también cuestiones de sus propias vidas, afectados por las dictaduras de cada país. Deisler en 1973, con el golpe de Pinochet, debe exiliarse, se exilia en Europa, va a tener un recorrido por distintos países, muere en Alemania, nunca puede volver a Chile. Vigo, contrariamente, nunca salió de La Plata. Acá hay varias personas que conocen un poco la escena platense. La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que es la más, digamos, poderosa económicamente, la más importante en términos de población. La ciudad de La Plata es la capital de esa provincia, que es una ciudad más bien, no es pequeña, no es pequeña, pero es mucho más chica que la ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy marcada por lo burocrático, lo administrativo, en términos de su cabeza de la política y de distintas, digamos, instancias estatales, y también por la Universidad Nacional de La Plata. Es una ciudad, digamos, universitaria, mucha gente, incluso bueno, aquí presentes, que estudian o trabajan en el ámbito universitario. Vigo nunca salió de La Plata, o sea, viajó, por supuesto, pero siempre mantuvo su trabajo allí con una perspectiva, una impronta un orgullo localista, y a la vez es interesante cómo desde esa ciudad construye una red internacional realmente muy, muy importante. Y decía, el impacto de la dictadura en la vida de Vigo. Uno de sus hijos desaparecido por la dictadura militar. Ambos fueron docentes en la Universidad de Chile, en la Universidad Nacional de La Plata. Vigo también trabajó toda su vida en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, era empleado judicial. Entonces hay algo también de esa materialidad de su trabajo, de los documentos judiciales, de los hilos para coser expedientes, no sé cómo se dirá aquí, del sello, de las cartulinas, de los papeles. Hay algo de su práctica o de su trabajo que está en cierto punto retomando en su práctica artística. Lo que voy a plantear acá, un recorrido bastante recortado en relación con estas vinculaciones. El trabajo en ambos archivos, Vigo y Deisler, perdón, voy a ir pasando aquí, recupero acá de la información que circuló de esta charla, que me gustó mucho ver, esta construcción que hace Vigo, que condensa en cierto sentido los puntos de lo que vamos a ver aquí, como él, a partir de cartas que le envía Deisler, hace este montaje sobre cartón, esos cartones que él usaba para muchas de sus obras. Son cartas, acá ya anticipo, cartas con xilografías,
y otra carta manuscrita de Deisler, no sé si llegan a ver acá, está enviada en 1984 desde Plovdiv. Plovdiv era la ciudad de Bulgaria, donde vivió muchos años exiliado. Esa carta manuscrita, el centro, la palabra exilio, con esa tipografía como de stencil, que también Vigo usaba como de plantilla, ¿no? Más que de stencil, esa centralidad de la cuestión del exilio en la vida de Deisler y de su punto, digamos, de intercambio en torno a distintas problemáticas, ¿no? Y el tema de la estampilla, no sé cómo se dice. Cielo, ¿no? Cielo. Cielo. Bueno, me parece muy hermosa esta centralidad que le dieron a esta imagen, entonces acá la recuperé para el PowerPoint. Pero bueno, sobre todo también compartir algunos materiales que tienen que ver con el trabajo en archivo. Allí a la izquierda, el archivo que Vigo en vida fue construyendo año a año, también un poco desde este sentido del registro y del documento, ¿no? También de lo judicial, ¿no? Con un juego de palabras, él era le gustaba mucho hacer juegos de palabras y tenía un humor muy particular, entonces va construyendo año a año, si llegan a ver, cada caja tiene la fecha, el año, desde 1962 hasta su muerte, y cada año es el archivo biopsia, o sea, cómo él hace su propio, digamos, registro de muestras de su propia vida, ¿no? Muy recientemente, mucho de este archivo de Vigo se ha publicado en la página de Arcas, que es un proyecto justamente digital de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, mucho de esto que voy a mostrar lo pueden consultar online. También el archivo de Vigo, de Deisler, que está en el Centro de Documentación del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Chile. También hay mucho online, entonces pueden allí también consultarlo. Pero hay algo también de todos estos materiales que quiero mostrar que tiene que ver con algo de lo que Vigo, esto no llegué a traducirlo y era un poco complicado, pero pueden encontrar este texto, lo que él habla del arte tocable. Digo, acá hay como una también tensión o una cuestión ahí como, bueno, como compleja entre estos documentos que son gráficos, con una materialidad, con un interés o una sensibilidad muy particular respecto de justamente la cualidad del impreso, del papel, y bueno, y lo digital, que por supuesto está buenísimo para poder acceder a esos materiales, pero siempre poder ir al archivo y mirarlos y tocarlos, está muy bien. Vigo habla de un arte tocable, no estrictamente para hablar de la gráfica o de la silografía, sino en términos más bien conceptuales, para hablar en ese momento, en el fin de los años 60, de discusión de ciertas categorías, digamos, del canon de las bellas artes, de las instituciones, de las colecciones. Y en este sentido a mí me interesa pensar entonces esa noción de arte tocable que plantea Vigo para pensar justamente la gráfica y el grabado en madera como una producción que circula de mano en mano, que se pía, que por su multiejemplariedad, por su soporte de papel, es de mejor o más fácil circulación, y también en ese sentido el planteo de Vigo de una desacralización de la idea del acceso a la obra de arte, ¿no? Discutir una producción para cierta y acotada y pensar una producción que se extendiera a la calle, a distintos espacios de sociabilidad, de cultura, y no solamente el museo o la colección cerrada. ¿Se entiende? Vamos bien, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a plantear acá algunas líneas de este recorrido, y después la idea es que podamos conversar o ir ampliando por ahí, bueno,
que de allí hemos recortado, y hacer un foco en esta relación entre investigación, el trabajo de archivo y también, más recientemente, en términos curatoriales, como esta investigación que data de hace ya 2 décadas, desde el año pasado tuvo como una instancia, luego de publicaciones y presentaciones, una instancia curatorial. Hay algo muy, me parece significativo de remarcar esta cuestión de los archivos, que creo que es algo que los distintos tipos de archivos están en el centro de nuestras inquietudes, trabajos, sean gráficos, sean audiovisuales, sean digitales. Bueno, la pregunta por el archivo y el trabajo sobre el archivo. En este caso, el archivo de Vigo, que yo les mostré solo la parte del archivo ese de su propio recorrido, biopsia, pero el Centro de Arte Experimental Vigo, CAEV, en la ciudad de La Plata, es un espacio muy increíble, es un espacio autogestivo, tiene algunos proyectos con los que se vinculan con distintas instituciones, pero en términos de su organización, de su recorrido, es un espacio totalmente autogestivo, a pulmón, decimos, no sé si acá se usa ese término, y guarda una enorme cantidad de documentos, de obras, de publicaciones, de trabajos de Vigo y de otras personas, de otros artistas. Y en ese sentido, cuando hace muchos años empiezo mi investigación doctoral y voy al archivo Vigo para investigar sobre Vigo, en ese momento Ana María Gualtieri, que es la persona que está a cargo, que Vigo pide que se haga cargo y que cuide su legado, digamos, su archivo, Ana María le dice, no me acuerdo qué pregunta le hago, pero me dice, tenemos también unas cartas de un artista de Chile. ¿De quién? Guillermo Deisler. No lo conozco. Son 2004. Así que me comparte, me muestra una serie de cartas y ahí yo me fascino, no lo conocía y ahora voy a mostrar un poco esas cartas. Lo que digo, como también esta necesidad del archivo también para abrir a relaciones inesperadas, impensadas, que abren realmente a mundos que van creciendo para lados fascinantes también, ¿no? Acá entonces algo de un recorte de ese vasto corpus de cartas que Deisler envía a Vigo y que Vigo guarda prolijamente. Incluso por suerte Vigo guarda también las copias de cartas que él le manda a Deisler de un pequeño periodo, no todo. Entonces, bueno, el próximo paso de este proyecto es la publicación del epistolario, esperemos que pronto. Y es muy interesante porque permite dar cuenta no solo de sus vínculos entre ambos y sus trayectorias profesionales y vitales, sino también de esa construcción de una escena latinoamericana, de intercambios, de proyectos, de ideas que encuentren ellos dos referentes muy importantes. En ese sentido es muy central, como decía hace un ratito, la cuestión del arte correo. Acá a la derecha son algunas de las postales que Deisler venía a Vigo, pero también otro tipo, digamos, de materiales. Muestro rápidamente el tema aquí de ya en los años 80, la figura del chasqui, de ese personaje, digamos, prehispánico, como justamente el transmisor de noticias, la persona que comunica, ¿no?, distintos puntos en distintos lados, en distintos territorios. Esta idea también muy fuerte que aparece en la obra de ambos y en sus proyectos de un arte latinoamericano. Primero, Chile, en el caso de Deisler, y luego en Europa, Vigo desde La Plata, esta voluntad de una construcción de una red, de una circulación de distintos proyectos, distintas consignas,
la cuestión de distintas convocatorias, ¿no? Que van a ser ambos. Aquí, bueno, también otros de estos materiales. Y un poco, bueno, para mostrar también esa diferencia de distintas materialidades, distintos soportes, distintos tipos de intervención, la escritura, ¿no? El manuscrito es algo, creo que muy conmovedor. La cuestión de ese Chile desgarrado por la dictadura, que aparece también en muchas de las postales de tarjetas de Deisler. El cruce con otros artistas, en este caso es la imagen de Deisler y las citas de Dámaso Gas, un artista venezolano también, que forma parte de ese circuito. También fotocopias que se están enviando, en este caso también una carta de Deisler que lo invita a Vigo a formar parte de unas ediciones que estaba haciendo en su momento Universe. Y acá bueno, traduje, no sé si se ve bien de fondo, sí. Se ve más o menos, no quería tapar el sello y la firma, pero bueno, esta idea de, dice, bueno, que le mande algo para esa publicación, un resto de lo que tenga en el papelero, algo que pueda multiplicar, y se esta idea de esta visión ecológica del tercer mundo, sin lujo, pero llena de contenido. Me parece que es una cita de esa carta muy, muy linda. Y también esta referencia que Deisler hace en distintos momentos de cómo, a partir del trabajo de Vigo, cómo él toma ideas, ¿no? Esto lo tomé de este lado, yo aprendí mucho de sus estrategias. Se mandan cartas, se mandan postales, se mandan partes de piezas de obras o de proyectos, en este caso una especie de dominó, con letras, no sé, claramente enviadas desde Europa del Este, ¿no? Y la idea de, aquí también, que aparecía en una imagen anterior, el sello de original, ¿no? Esta también tensión muy productiva, creo, en relación con justamente el multioriginal de la gráfica artística, el tema del sello, de esas intervenciones de cada uno de ellos y lo que Vigo llama el sellado a mano, también en otro juego de palabras, de intervención a partir del sello original, ¿no? En la carta de Deisler. Me voy a detener un poquito en la revista Diagonal Cero, que es la revista que Vigo publica en los años 60 y que es el medio por el cual Deisler conoce a Vigo. Esta revista circular, una revista artesanal, con impresión tipográfica y mucha presencia de xilografías originales de Vigo y también de otros artistas. Por xilografía original me refiero a esa impresión directa de la matriz realizada por el artista, pero además también original en el sentido de composiciones o imágenes que Vigo hace para esa revista, para su revista. Una especie ahí, Vigo, de hombre orquesta, y Deisler también con sus publicaciones que hacía un poco de todo. La pensaba, convocaba, la editaba, la imprimía, la hacía circular, todo junto. Entonces, bueno, acá un pequeño recorrido de las tapas de Diagonal Cero. Son 28 números, algunos números dobles. El número 25 no existe porque era un número dedicado a la nada, entonces no existe. Y como también el desarrollo de esta publicación, ya desde las tapas, se puede ir viendo en cierto sentido ciertos cambios de la cultura visual, de la cultura gráfica de los años 60, incluso en el contenido de la revista, cómo va pasando de una publicación artística, cultural, experimental, pero con cierto, digamos, cierta clave de la tradición de las revistas culturales
culturales, con una presencia muy fuerte de poesías, primero platenses, luego de distintos países de América Latina, pero que sobre todo a partir de ese número, a la izquierda, va a haber un cambio fuerte en un impulso, una presencia muy especial en relación con la poesía visual, ¿no? Que ahora voy a también tal vez ya estén identificando esta, es un número clave donde aparece allí la poesía concreta de Grupo Magallanes. Esta cuestión digamos, del interés por lo latinoamericano va a estar también enunciado desde los textos, desde las imágenes que lo va incorporando y también desde la referencia a otras publicaciones contemporáneas que va a ir creciendo este listado inicial y va a ir sumando también publicaciones europeas, sobre todo, pero es interesante cómo inicialmente el listado tiene que ver con revistas latinoamericanas. De un circuito de publicaciones también artesanales, contraculturales. En los años 60, el momento, digamos, del fenómeno conocido como el boom de la literatura latinoamericana, vinculada a grandes casas editoriales, publicaciones de muy grande tirada, Vigo y otras personas están también construyendo un circuito alternativo mínimo, ¿no? Pues bueno, como aparecen allí algunas revistas, el caso de El Corno Emplumado, una revista bilingüe que se publicaba contemporáneamente en la Ciudad de México, que con Sergio Mondragón, sobre todo el editor y poeta, Vigo va a tener mucha referencia, aparece allí en la revista referencias a El Corno Emplumado. Otra referencia importante, Casa de las Américas, la revista cubana, que también va a tener presencia en algunos números de Diagonal Cero. Diagonal Cero es una revista en lo que, digamos, lo político aparece bastante de forma sutil en la siguiente revista de Vigo, Hexágono 71, que no me voy a centrar en esta charla. La cuestión de lo político es en el primer lustro de los años 70, aparece con una centralidad muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que en Diagonal Cero está, digamos, siendo más central por ir otras búsquedas en torno a otras poéticas y otros recortes, que apareciera en ese momento referencia a Casa de las Américas es también una explicitación de toma de posición ideológica. Como les comentaba, la cuestión de la silografía en Diagonal Cero aparece ya desde las portadas, pero también en cantidad de páginas internas, primero con silografías propias, luego va a ir incorporando de otros artistas, en este caso una imagen biomórfica que tiene mucho que ver con su admiración por algunos artistas, o en general la mayoría de las vanguardias históricas. Vigo va a ser un muy temprano lector de Duchamp, lector en el sentido también de interpretar su obra, en un momento en que Duchamp no está tan en el centro, ¿no?, del amor del arte contemporáneo, está empezando a ser descubierto. Vigo muy temprano como traductor de Marchand du Sel, de Duchamp, va a ser una edición artesanal un par de años antes de su primera traducción al castellano más formal. En este sentido, por ejemplo, en un número temprano de Diagonal Cero, una traducción de un texto de Jean Art, conocido por su, digamos, actividad en torno al dadaísmo, al surrealismo. Ahí aparece esa reproducción de esa talla en madera de Jean Art, Torso y Ombligo, y acá me interesa pensar en un juego que Vigo hace un par de números después, como casita a cita, en busca del ombligo cuadrado, ¿no? Primero publica Torso y Ombligo y luego su propia obra.
En algunos casos, llegan a ver a la izquierda es un papel muy fino, muy delgado, donde se trasluce algo de la página, de la parte de atrás. En este caso es un papel un poquito más grueso, estampas la mayoría en blanco y negro, algunas en este caso a dos tacos. Como entonces, me parece interesante en un momento esa presencia de la xilografía en diagonal cero va a ir tomando un lugar autónomo dentro de la revista como cuadernillos, como libritos, como se... Encadernações. No me digo pronunciar. Va a ser una serie entonces de... Encadernações. Cadernos. Con estampas, con grabados que, aún dentro de la revista, pueden circular autónomamente. Algo que no aclaré, la revista siempre va a mantener el formato continuo, no cambia su formato, sí, el interior, y también desde el primer número la revista tiene las páginas sueltas, no, o sea, están dobladas, plegadas, pero es una revista que puede desarmarse. En este sentido, esta publicación de esta carpeta de libograbados, son 3 estampas, que es interesante cómo van a formar parte de su primera exposición que hace en Chile, en Valparaíso. En este caso no es por vínculo con Deisler, sino que Vigo estaba en la escuela de verano de la universidad allí en Valparaíso y toma cursos, se vincula sobre todo con la escena teatral de Valparaíso y realiza esta exposición bastante rudimentaria, en cierto sentido, bastante acotada, pero bueno, aparece una nota en un medio local. Y lo que me parece interesante es cómo estas xilografías que estaban dentro de diagonal cero son parte también de esta exposición, ¿no? Como esa publicación puede estar dentro o fuera de la revista como publicación o como obra autónoma. Este interés de Vigo entonces por lo latinoamericano va a estar muy sostenido, va a organizar exposiciones con artistas de los países. Olga Blinder, una muy importante artista de Paraguay, surgida de esa escuela del grabado moderno paraguayo, una escuela fundada o iniciada por Livio Abramo, un hombre que seguramente bien lo conocen, y Livio Abramo, por ejemplo, formando parte de una estampa de diagonal cero. En ese momento ya hacía muchos años que vivía en Asunción, como forma parte de ese. La primera presencia latinoamericana en diagonal cero va a ser justamente de un artista de Brasil, Antonio Miranda. Seguramente María Luisa puede tal vez aportar más información de la que yo puedo tener. Aquí aparece publicado su obra bajo el seudónimo de, si me pronuncio bien, la Eros, aparece aquí. Y es esta publicación, esta obra, perdón, son 3 papeles superpuestos, un círculo perforado, y conforma una especie de paisaje mental, país, navío, mar. Como aparece acá ya algo de esta idea de una poesía visual que Vigo conoce por justamente esta actividad de Miranda o Eros junto con Antonio Enrique Amaral en Buenos Aires, en una galería del centro de Buenos Aires, Saber Vivir, que allí aparece entonces los grabados de Antonio Enrique y ese arte verbal de vanguardia, aparece mencionado así, esta poesía visual de Miranda. A partir de esta instancia, Vigo lo contacta, va a organizar un grupo, una exposición también en La Plata, que se llama Grupo Integración. Él ahí explicita cómo le interesa justamente esta vinculación latinoamericanista. Y en este sentido entonces ese número que comentaba hace un ratito, que es realmente clave. Sí, Sí.
Perdón. 30 minutos. Me pidiste nota, porque me pidiste para el parte. Bueno, voy a tratar de ir más rápido, gracias. Este número donde la poesía concreta brasileña va a ser central, esta traducción que hace Vigo, y de acuerdo a la investigación de Gonzalo Aguilar sobre justamente la poesía concreta, es aquí donde aparece por primera vez en Buenos Aires esta presencia de la poesía concreta con unos poemas concretos, hoy en día muy canónicos, que aparecen allí por primera vez en esta revista independiente, artesanal, autónoma, pequeña, gran, enorme. Voy a tratar de ir más rápido porque todavía no hablé de Deisler, entonces me interesaba mostrar cómo algo de la experimentación con el papel, con el diseño de estos años en Vigo aparece tanto, digamos, en su revista, en distintas intervenciones, la referencia aquí a Lucio Fontana, también un artista muy importante, muy admirado por Vigo, la cuestión de los plegados, de los recortes del papel, de las distintas experimentaciones con la impresión que están en su revista y también van a ir apareciendo en su obra autónoma, digamos, en las silografías de fin de los años 60, principios de los 70. No sé si lo traduje bien, en castellano sería troquelado. Este es el último, es un poema visual en el último número de Diagonal Cero. Allí se llegan a ver, en la hoja de papel tiene un recorte, un círculo perforado, invitando a enfocar y a intervenir con la mirada en la realidad, dice, bueno, encuadrar a plena libertad el género que se desea. Plena libertad en un momento en que había en Argentina dictadura. Hablar de libertad era y también una provocación, no la última dictadura, sino la última. Contemporáneamente, Deisler en Chile, primero en Santiago y luego en Antofagasta, al norte de Chile, va a estar realizando sus ediciones Mimbre. Eran pequeños libros también, artesanales, con silografía impresa del taco original, ilustrando poesías de una joven generación de poetas de Chile, en pequeño formato, con muchos puntos en común con las revistas de Vigo. Aquí, bueno, una pequeña selección de, en algunos casos, algunos poetas que luego van a ser conocidos, que no eran muy jóvenes. Ahí aparece la tirada de 400, 500 ejemplares. Y es en ese momento que Deisler toma conocimiento de Diagonal Cero, se comunica con Vigo y empiezan un vínculo epistolar en 1966 que va a durar hasta sus últimos años de vida. Y es este epistolario que comentaba hace un ratito. Quiero poner el foco en esta cuestión de cómo aparecen estas cartas, la silografía, como parte justamente de ese soporte de comunicación que circula. Yo no aclaré esto, la charla, la muestra que hay en estos momentos en Chile, se llama Comunicación a Distancia, es la forma que Vigo prefería referir al arte correo. A él no le gustaba hablar de arte correo, le parecía que era una burocratización de una forma de circulación que debía ser libre e independiente. Entonces, a él le gustaba hablar de comunicación a distancia. Esto no lo aclaré, entonces, en esa comunicación que empieza a mediados de los 60, la silografía va a estar en el centro, y en este sentido me interesa pensar esta hipótesis de cómo años antes de comenzar a intervenir en el circuito de arte correo, incluso de conocer el dispositivo o el concepto de arte correo, Vigo y Deisler están intercambiando a través del correo justamente proyectos, ideas, imágenes e incluso matrices, tacos. ¿El taco se dice en
madera, blocos, de impresión de imágenes a través del correo, a un lado y otro de la cordillera. Es un ejemplo que me gusta mucho, esto está en el archivo, la carta del archivo vivo, las otras imágenes del archivo Deisler, como esta misma imagen aquí aparece, lo que se ve muy bien, esto es el borde amarillo, papel recortado, es un collage con la prueba, digamos, de impresión, es el boceto de esta escenografía que él hace para las ediciones Mimbre y que también utiliza en su carta a Vigo. Entonces, en términos de la materialidad, de la imagen, de la técnica, del soporte, es lo mismo. Es una silografía que él hace como obra, que forma parte de las ilustraciones de ediciones Mimbre, pero que también utiliza esas hojas para comunicarse con su colega amigo. Esto en el sentido también de pensar esos matices en relación con la multiejemplaridad del trabajo. En ese momento entonces Vigo, que venía haciendo estos cuadernillos, a la izquierda es el cuadernillo de su obra, y esas antologías de poesías de distintos lugares de América Latina, en ese marco entonces va a publicar en Diagonal Cero una breve antología de la poesía chilena con nombres que hoy en día son canónicos, por ejemplo Enrique Lin, y ese cuadernillo de silografías de Deisler, que también va a estar como estampa, esos blocos que le había mandado Deisler por correo, en la revista. Va a estar en una carpeta que Vigo empieza a publicar, en este sentido que decía que de esos cuadernillos dentro de la revista va a empezar a hacer carpetas autónomas que va a hacer en distintos momentos en los siguientes años. Ahí la tapa, digamos, diseñada por Vigo y la hoja dedicada por Deisler son, digamos, estos mismos grabados que forman parte de la carpeta y que también se van a exponer en Buenos Aires. Aquí, bueno, algunos registros de sus exposiciones, me interesaba la de medio, no se llama leer, pero es una muestra de Deisler en Paraíba, probablemente organizada por Lisboa, que estaba allí también como punto de contacto entre ambos. La publicación a fines de los 60 de este libro Grr, que hace Deisler, que es increíble, esto a la derecha, no sé si me da cuenta, que es una especie como de proto-pop-up, ¿no? Y es un libro que también trabaja con distintas materialidades del impreso, pero también incluyendo materiales de la publicidad, de los medios gráficos, él hace una especie como de collage o de edición de distintas procedencias. En esos mismos momentos, Vigo va a empezar el proyecto del Museo de la Silografía de La Plata. Esto aquí lo he situado, que comentaba como para él enunciar que es de La Plata, es importante. Y como allí va a ir reuniendo lo que se llama un acervo de este museo, en un momento en que las instituciones artísticas están muy fuertemente cuestionadas, y él lo explicita en su presentación. Dice, fundar un museo en este momento es contradictorio, sin embargo, él entiende que hay que cuidar esa producción, pero sobre todo pensándola en su vínculo con la comunidad. Este Museo de la Silografía de La Plata es probablemente el proyecto que Vigo sostiene con mayor, digamos, continuidad en el tiempo, hasta sus últimos años. Era algo así. O sea, de hecho, esa valija es la original de Vigo, era un museo en valija. Esto quiere decir, no es que era la valija del continente para el museo que eran las silografías. Es con todo. Es una idea, digamos, de articulación, que es un museo sin paredes, sin sede, con una materialidad, pero también una idea. Y acá también me gusta cómo pensar esa impronta ruchampiana de la Watan Valise, que es más o menos por esos años, junto con esa lectura sobre la silografía como técnica gráfica tradicional, ese cruce entre tradición y experimentación, entre historia y vanguardia, que encuentra en este proyecto una progresión muy interesante.
Estas ediciones que hacen del Museo de la Silografía, exposiciones que él lleva a clubes, a bibliotecas, a casas de familia. Vigo en La Plata era muy conocido y la gente lo invitaba a llevar actividades. Entonces esta discusión respecto de la institución museo, pero a la vez construyendo un acervo. La discusión respecto de esa institución, desde el museo como concepto y a la vez esa materialidad gráfica. Acá algunas de las publicaciones que va a hacer, bueno, artista también conocido. Aquí Vigo justamente preparando una actividad del Museo de Silografía. Yo comenté que Vigo y Dassler mantuvieron este vínculo durante muchos años y hay algo que me parece muy emocionante, es que ellos solamente se vieron 5 días, en 1971 en Buenos Aires, cuando Vigo lo invita a Dassler a hacer una actividad en el marco del CAIC, el Centro de Arte y Comunicación. Luego sucede el golpe en Chile, Vigo se exilia y nunca más se vuelven a ver. Pero siguen manteniendo esa correspondencia, ese intercambio, esa familiaridad, ese afecto a través de justamente esa comunicación a distancia, con lo cual es muy emocionante leerlos sabiendo un poco, bueno, cuál fue la historia, ¿no? Atrás. Algunas entonces de esas tarjetas, ya desde el exilio, hay un Neruda traducido al búlgaro, deseándole Dassler a Vigo un feliz 1976 para él, para su familia. Esto es muy conmovedor, desgarrador, porque bueno, en el 76, pocos meses después, iba a ser también el golpe militar en Argentina, la desaparición de su hijo Palomo, con lo cual, bueno, como también estas cartas y esta comunicación así tan familiar se va cargando desde nuestra lectura histórica de distintos sentidos, ¿no? Algunas de esas tarjetas numerosas, postales que Dassler me envía, algunas más poéticas, otras de referencias más políticas, la denuncia de los desaparecidos, las torturas del gobierno de Pinochet, de la dictadura, las convocatorias a participar en el circuito de Nail Art. Aquí una tarjeta que Vigo le manda a Dassler. Voy a pasar un poco más rápido. Distintas tarjetas entonces postales de Dassler que están en el archivo Vigo. Las publicaciones de Universe, un proyecto de Dassler también varios años, donde él hacía convocatorias y artistas de distintos lados del mundo occidental le enviaban a él, sobre todo ya cuando está viviendo en Alemania, y él reúne distintas ediciones de Universe. Acá fíjense cómo vuelve a aparecer la figura prehispánica, la figura del Chasqui, como también desde su exilio esa lectura latinoamericanista sigue estando presente. La cuestión de la convocatoria, distintas producciones, proyectos de poesía visual, el proyecto de Paz en el Mundo que va a sostener también Dassler. Y en el año 1982, en plena guerra de Malvinas, Vigo organiza en La Plata una exposición de obras de silografías de Dassler que le había mandado desde Bulgaria, lo organiza en el marco del Museo de la Silografía y también es muy conmovedor el texto donde dice, bueno, Dassler estuvo en 1971, tenía mucha inquietud por lo que iba a pasar en su país, lamentablemente no se equivocó y hoy en día hasta en el exilio es un texto muy conmovedor. Las silografías que Dassler le manda a Vigo y Vigo organiza la caja a la derecha, es todo realizado artesanalmente por Vigo, el sello, la tipografía, todo está hecho con mucho amor, son objetos cargados de afecto. En este marco, paso rápidamente entonces a esos otros, que prometí en el título, pero que imaginé que iba a ser rápido, una carta de Eugenio Dittborn
a Vigo. Ditborn es hoy en día uno de los artistas de Chile más reconocidos, muy conocido sobre todo por lo que él crea como pinturas aeropostales. No sé si conocen la obra de Ditborn, pero es realmente muy interesante. Hay algo interesante en esta carta de un par de años antes del inicio de las aeropostales, que Ditborn le escribe a Vigo pidiéndole le pase sus contactos de esa red latinoamericana de arte correo, que está muy interesado en esta forma, digamos, de circulación. Hoy en día Ditborn va un poco a alejarse, no explicita ese interés temprano en el arte correo, y las aeropostales realmente son otra cosa, otra idea. Pero aparece allí entonces esto, como la cuestión de ese interés en esta red, y también el tema del sello de Ditborn interviniendo, componiendo ese envío postal. Y así es a Vigo, lo mismo que esta otra carta. Acá está hablando explícitamente de la guerra de Malvinas. Es una carta que es contemporánea de esa muestra de Daisler allí en La Plata en el 88. Y habla de la guerra y habla de las dictaduras en Chile y en Argentina. En esos años también Vigo va a empezar a hacer estas estampillas, ¿cómo se dice? Cielos. Hacia el año más o menos 1980, denunciando la desaparición de su hijo Palomo. Palomo era el apodo, o pidiendo la libertad de Palomo. Y ya en Democracia, en el año 1986, también está el postal de Palomo vive ya en este momento la cuestión de los desaparecidos, que era un tema muy en agenda de ese retorno democrático. Todo esto también realizado en xilografía original. Aquí algunos otros materiales del archivo Daisler, en este caso vinculadas a la relación o la presencia de Clemente Padín, artista de Uruguay, en ese también circuito, un artista muy importante en esta construcción de redes, que va a tener vínculo tanto con Vigo como con Daisler, va a ser muy activo en la organización que hace el Montevideo de esta muestra de Daisler, también cuando hay todavía dictadura en Chile. La publicación de este texto sobre vanguardia poética latinoamericana, Padín va a ser también muy central en esa cuestión de la poesía visual. Y fíjense, entre los reportes que aparecen de su selección, de vuelta la poesía de Piñatari o una obra de poesía visual de Daisler. Este sobre ya es posterior al fallecimiento de Daisler, como Padín está enviando a una de las hijas de Daisler este sobre con distintas intervenciones y este sello que crean de ese trío Padín, Daisler, Vigo, como esas presencias muy fuertes de este circuito. Para cerrar, muy rápidamente, mostrar entonces esta deriva o esta continuidad del trabajo en relación con estas exposiciones que el año pasado realizamos en trabajo conjunto con Pamela Navarro, del Museo de Arte Contemporáneo de Chile. Primero en el Centro Cultural Mata, es el espacio de la Embajada de Chile en Buenos Aires. Me parecía que era muy importante que esta muestra de intercambios trasandinos tuviera lugar en ese espacio. Y ahora, contemporáneamente, acaba de inaugurar la segunda parte del sábado, está en Santiago en dos espacios, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos, que es donde se encuentra el archivo Daisler, y en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que tiene también una donación de la viuda de Daisler muy importante de obras que nunca se había mostrado en forma extensa, y aquí entonces ampliamos de forma muy importante lo que hemos presentado en Buenos Aires con otros recursos, otros espacios. Muchos de estos materiales que mostré en este recorrido están en este momento presentes allí en Santiago de Chile, en Cerrillos. Muchos de estos materiales, los muestro rápidamente. Las tarjetas no se llegan a ver, pero el dispositivo que nos interesaba es así, están montadas entre dos paneles de acrílico transparentes. Entonces se puede, digamos, ver y leer de un lado y de otro
justamente esos manuscritos, esos escritos de las postales. Y para cerrar entonces acá sí, un ejemplo de estos cruces y estas redes, como esta carpeta, que ya les mostré, que forma parte de Diagonal Cero, pero también de la carpeta Deisler, pero también la propia carpeta Vigo, que se autoedita Vigo, que también forma parte de Ediciones Mimbre, es un conjunto de silografías, se llama Personajes sin ton ni son, personajes así nomás, sería, donde la misma también silografía tiene presencia en la carpeta, en el formato de la carpeta de La Plata y del libro de Chile. Entonces también esa misma materialidad, esa misma silografía, a un y otro lado de la cordillera en ambas proyectos editoriales. En el fondo, esta es un poco la perspectiva de la muestra, acá del afiche que veíamos recién, y este otro sello ampliado de Vigo, es una de sus últimas obras del año 96, y que hoy en día ya es casi patrimonio cultural compartido, sembrar la memoria para que no crezca el olvido, un sello que él hace en los 90, cuando también de leyes de impunidad, de perdón a los genocidas que estaban puestas en juego, él hace este sello y otras intervenciones, y hoy en día, que también estamos transitando por momentos complejos, me parece siempre importante retomarlo. Así que bueno, con esto podemos pasar creo que las preguntas o comentarios. No, no por el momento, pero sería genial. Sí, sería genial y incorporar también con los vínculos con Brasil. Con Abramo. Con Abramo, pero sobre todo con Haroldo de Campos, ese número 22 de Diagonal Cero, muy importante. Y más, digamos, hoy en día historiográficamente, porque es significativo que como en una revista muy pequeña está teniendo presencia esta producción que hoy en día es canónica, o sea, ¿no? Un instrumento tan emergente como también hay un redimensionar tanto cómo circuló la poesía concreta en Argentina y la visión y el interés de Vigo en dar lugar a esos materiales. Acá, por supuesto, que hice un recorte muy recortado. En la revista hay cantidad de otras referencias, que fui un poco por este lado, me pareció que podía ser de interés, pero todas estas revistas y las otras de Vigo y los materiales están en esa página digital, Arcas, que les comentaba, y se pueden ver, y sobre todo si pueden tener ocasión de verlas y tenerlas en la mano, mucho mejor, pero esto, como cantidad de... Julian Blaine, por ejemplo, es una figura que aparece ahí muy fuerte. Bueno, es muy interesante esos recortes y esas selecciones que él va haciendo, entonces creo que ahí hay un foco interesante. Cecília, foi agora em português. Sim. Que você podia falar um pouco sobre esse museu da estilogravura. O que acontece? Porque ele, a princípio, é uma espécie de museu portátil, né? Talvez um museu mais conceitual, mas o que acontece depois com esse museu? Ele existe de que forma hoje? Siempre va a tener ese formato. Después que él muere, hay alguna... A ver, él hasta sus últimas cartas va a seguir procurando acrecentar ese acervo. Entonces, por ejemplo, recibe cartas de alguien, no
soy de Europa, y me pide algo y él contesta: te pido si me puedes enviar un grabado para el Museo de la Silografía. Sigue procurando ampliarlo y circularlo. Siempre va a tener ese concepto de museo valija y a la vez con esa materialidad. Y luego de que él muere hay algunas también actividades que desde sus amigos o el Centro Vigo van a, digamos, a volver a circularlo. Y en los años 70 o fines de los 60 también hay algunas exposiciones que él hace, o sea, no solo en La Plata, sino también en Buenos Aires, en un vínculo también importante que él tenía con el Museo del Grabado en Buenos Aires y con su director, que es otro caso que llevaría toda otra charla, también un museo sin sede y con un acervo muy importante. Entonces se presentan estos grabadores de La Plata, del Museo de la Silografía, pero siempre sin o sea, hay una tensión siempre entre institución y fuera de la institución, todo el tiempo. Él está muy atento e interesado en la escena del Instituto de Itela y a la vez sin moverse de La Plata y como dentro y fuera. En las jornadas, en el encuentro Geopolíticas, va a haber una presentación de Ornella Balizone que seguramente va a hablar del rol de Vigo en la exposición en el Itela de poesía visual. En el CAIC lo mismo, está adentro y afuera. Entonces eso mismo sucede siempre con el museo, ¿no? Como que lo construye y a la vez nunca va a tener, o sea, es sostener esta idea del museo sin paredes. Entonces, hay algunas muestras que él hace en vida y luego en post-mortem, y en los últimos años hemos también incluido el Museo de la Silografía, ya no como museo, sino como pieza, como construcción de Vigo, en exposiciones de gráfica contemporánea, y más recientemente se inició, no sé si ya está concluido, pero en un trámite de donación al Museo Nacional de Bellas Artes de ese Museo de la Silografía. Así que ahí hay como una obra, ¿no? Él quiere una obra. Sí, sí, como obra, como idea. Entonces, un poco esa tensión entre lo conceptual y lo material está, y el dentro y fuera de la institución está siempre presente. Vamos primeiro e depois a Valentina. Sim, eu fiquei curiosa de saber se há uma conexão entre essas redes criadas por Vigo e por Daisha com a atividade de Paulo Brusque em Recife. Sí, Brusque también está en ese circuito. No tiene tanto, digamos, intercambios como con Daisler o como con Tanin, pero también forma parte de ese circuito. Professor contemporâneo. También, sí. No está tan presente en sus intercambios, pero por ejemplo en Lisboa, yo quería preguntar si esos materiales fueron censurados en algún momento o cómo se organizaban para resistir a la censura de las dictaduras. Gracias. Bueno, circulaban dentro de los sobres, ¿no? Algunos ya empiezan a circular por fuera, como estampillas, como sellos, pero muchos también dentro del sobre, y eso es justamente una de las estrategias del arte correo en términos de justamente sobrepasar los controles o censuras dictatoriales, circulando cantidad de materiales de denuncia y aprovechando además el propio circuito oficial, administrativo, burocrático del correo, porque en ese momento eran correos nacionales. Entonces circulaban y
Censura, bueno, él forma parte de algunas exposiciones, sobre todo con algunas obras colectivas, que sí sufrieron un ataque un poquito antes, ¿no?, del inicio de la dictadura, pero él no, o sea, él siguió produciendo. Era una persona muy reconocida, muy querida, muy reconocida en el campo institucional platense. Él trabajaba en el Poder Judicial, pero era empleado administrativo, ¿no?, del Poder Judicial, pero también era profesor en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, o sea, era un docente universitario. Entonces él siguió, digamos, desarrollando su obra. Y hay algunas que hemos recuperado también recientemente, que yo no recuerdo si se expusieron. Por ejemplo, él hace una gran obra, digamos, en homenaje al Che Guevara, cruzándolo con la masacre de Trelew. Eso fue un asesinato de presos políticos en 1972. Entonces él cruza ambos eventos, pero esa obra yo no me acuerdo si se expuso, pero por ejemplo también en Hexágono 71, esta otra revista, también circula un retrato de Che, o digamos obras que están denunciando justamente las acciones represivas paraestatales del momento. ¿Está bien? Carlos. Generosidad, porque convocaste un montón de material, ¿no?, que nos hacen. ¿Me escuchas? ¿No? Sí. Ah, sí, no. Los materiales. Entonces, sí, no, convocaste mucho material y que nos hace reflexionar sobre un approach como integral, ¿no?, a la imagen, en este caso la imagen artística, ¿no? En cierto sentido la imagen se puede tocar, se puede ver, se puede leer, ¿no? Y entonces se relaciona a estas polisensorialidad, ¿no?, de la imagen, que nos propusiste en tu charla. Me vienen a la mente dos elementos, uno ligado a tocar la obra d'arte, el otro a la relación con la memoria, que es muy relevante en Argentina. Sobre la primera cuestión, cuando hablas de arte toccabile, me viene a la mente una secuencia de Old Plays de Gianluca Godard de Amarillo Medí, donde se ve unas manos que tocan una obra de arte, ¿no?, unas manos febriles. Y la imagen, la secuencia regresa muy similar en otro film interesante sobre el museo, que es National Gallery de Weizmann, ¿no? Y descubrimos que esas manos que tocan las obras de arte son manos de un ciego, son manos de ciegos. Entonces me vino a la mente que quizás el arte toccabile, para tocar la obra de arte uno tendría que volverse ciego, volver las manos manojos, ¿no? Entonces, pensar alegremente, pensar a través de las manos. Y además un ciego es como si mirara con los ojos voltados hacia adentro, ¿no? Entonces no sé si hay esa relación en esta idea de arte toccabile, si quisieras un poquito más desarrollar esta idea. Gracias. Y la segunda pregunta es en relación a la memoria, porque es un tema fundamental en Argentina. El tema de esos dos artistas, Vigo y Weisberg, es como si tendieran un cable, ¿no?, donde comparten memorias privadas, memorias colectivas, la dictadura. Y ese es un tema, por ejemplo, muy central en cierto cine ensayo argentino, pienso en Ditella, en fotografías, y en Dividera, cuya última película se llama Carta de una señorita en París. Pero no sé, cuando hiciste este montaje tan abrumador, tan sugerente, ¿no?, si pensabas también a esta forma más cinematográfica, ¿no?, de pensamiento a las imágenes. En el PowerPoint o en la obra de Vigo, de Dijkstra. Sí, en general, sí. Esta relación a la obra de ¿cómo pensaste, ¿no? No había pensado particularmente a Vigo y Dijkstra en relación con lo cinematográfico, con lo cual me dejas pensando y voy a seguir esa línea. Ellos tuvieron más bien
un interés y una producción en torno a lo performático, las acciones. Vigo habla, bueno, en relación también con la primera parte de tu pregunta, de lo vocable, él empieza a producir lo que llama señalamientos, que esa poesía visual de él haga su propio poema visual, del enfoque, tiene que ver con ese primer señalamiento, que es esto de cómo mirar y apropiarse o aprender la realidad o el entorno o el mundo o lo social desde justamente la marcación o lo señalado por el artista, y también claramente hay una impronta dadaísta fuerte, ¿no? Y en Dackler también él tiene, digamos, más que ver con una escena teatral propiamente dicha. Él vive bastante tiempo laboralmente haciendo escenografías para teatros en Alemania, afiches de obras de teatro. O sea, la cuestión de los teatros está muy fuerte, y también distintas performances que él hace. La cuestión de lo cinematográfico ahora no lo tengo tan claro. Por ahí sí he encontrado cuestiones de lo cinematográfico en otros artistas contemporáneos. Vos hablas de Godard, y bueno, por ejemplo, en el caso de la obra de Antonio Berni, un artista argentino también muy, muy importante, que aparece allí, se encuentra una hipótesis de vinculación con la obra de Godard contemporánea. Por ahí sí lo que hay en Vigo, por ejemplo, es una serie de secuencias fotográficas que van armando como un recorrido, sobre todo de algunas de sus señalamientos privados. Él tiene lo que son señalamientos más públicos o con espacios abiertos, o que él convoca a gente a esas instancias, pero otros también privados en, no sé, el fondo de su casa o en una playa en el río alejada. Entonces, de esos señalamientos, de esas acciones que él hace, hay registros fotográficos secuenciales, pero tiene que ver más que nada con el ámbito del género fotográfico, ¿no? En relación con lo del señalamiento, y volviendo a la cuestión que preguntabas también de lo tocable, yo aclaraba, él no está hablando estrictamente de grabado, de escenografía. A mí me interesa llevar agua para mi molino, digamos, para el lado de ese recorte. Él está hablando en términos amplios, ¿no? De un arte desacralizador, de provocación, de estimular distintas formas de participación. Él habla, bueno, ya que no sea solo expectación, solo mirar, sino participar, que sean acciones. Por supuesto ahí en línea también, ¿no? Con un posicionamiento o una lectura de todas las premisas de la vanguardia histórica y contemporánea. Entonces, en ese sentido, lo tocable conceptualmente tiene que ver con esa idea de una accesibilidad, una desacralización, una llegada o un acceso más directo, y no de mármol, de bronce, alejada. Hay una línea también contemporánea, pero ahí no hay tantos, no se conocieron, intercambiaron, pero en relación a esto con lo de los ojos y el dedo y el tacto, bueno, por supuesto podemos pensar en el manifiesto neoconcreto, el ojo, imagina el ojo cuerpo, y uno, digamos, también, ¿no? Con ese cuerpo en movimiento, pero va por otro lado. En el campo argentino, el Vivo Dito de Alberto Greco, otro artista también muy importante, en 1965, él habla del vivo dito como esto es el dedo vivo del artista, que también señala aspectos de la realidad, pero ya hay personas, situaciones. Entonces también en ese sentido involucrar una cuestión multisensorial o polisensorial, creo que dijiste, en esa justamente intervención y esa situación del artista en lo real, ¿no? Pero no sé si te... por ahí...
Mais alguém? Permiso que Fiquei perguntando com as documentações se as famílias vivas dos dois artistas têm alguma participação na conservação dessas memórias, na criação das exposições, por exemplo, se eles têm alguma participação. la familia. Sí, gracias por la pregunta. Esperen que molesta, la saqué mal. Tá bonito. Ahora sí. La familia de Deisler ha sido fundamental, está absolutamente involucrada, y la familia de Vigo ha confiado plenamente en Ana María Gualtieri para el cuidado de ese acervo. Entonces, en este sentido, agradezco tu pregunta para poner acá el foco en dos mujeres que han cuidado estos archivos y estas trayectorias de hombres. En un caso, su viuda y algunas hijas que han trabajado con colegas, con investigadoras que han trabajado este acervo, este archivo. Y en el caso de Ana María Gualtieri, amiga de Vigo, no tuvo ningún vínculo, digamos, amoroso, sino afectivo, y en quien Vigo confió y entregó el cuidado de ese archivo, y su familia, hijos y nietos, yo creo que están en cierto sentido, no es que no conocieran la obra de su padre, por supuesto que sí, pero creo que con algunas instancias recientes están, creo que también dimensionando, ¿no? Algo acá que yo no aclaré. Vigo en Argentina es una cosa súper reconocido, importante. No sé si acá en Brasil es muy conocido, pero ha tenido también presencia en exposiciones recientes en Estados Unidos, en Londres. En Chile no era conocido. Lo mismo, pero al revés, Deisler. Deisler en Chile, desde hace unos 15 o 20 años, está siendo estudiado, en libros, exposiciones, es conocido, pero en Argentina prácticamente no se lo conocía. Un poco también el objetivo de los textos y estas exposiciones es como también abrir escenas en esas relaciones. En ese sentido, entonces, ambos archivos han sido fundamentales y contamos con ese apoyo y ese reconocimiento de la familia Deisler y de la familia Vigo y del Centro Vigo, el trabajo de rescate, de cuidado, de puesta en valor, de catalogación, realmente también muy profundo, con mucho afecto. Entonces sí, pero en el caso de Deisler fue sobre todo su familia, y que luego entregó como dato, no sé cómo se dice aquí, como cuidado, como dato al Centro de Documentación Nacional de Chile de Arte Contemporáneo. En el caso del Centro Vigo sigue siendo un espacio autónomo con todo el aval de la familia, pero un trabajo de gente amiga, digamos, no familiar. ¿Alguien más? ¿Será? Bueno, muchas gracias. Sí, también.